La Biblia nos dice de una forma muy clara que todo el mundo, el planeta Tierra, donde estamos nosotros actualmente habitando, está en operación un poder engañoso. Hay un poder engañoso y que opera a través de diferentes personas. Esas personas usan para poder difundir sus pensamientos los libros, la televisión, el radio, los medios de comunicación masivos, y así nos llegan a los oídos desde que estamos nosotros pequeños, que venimos del chango, que la teoría de la evolución, que la solución a los problemas políticos es el socialismo o la dialéctica materialista marxista. Otras veces nos encontrábamos con maestros en la escuela ateos que comenzaron a casi convencernos de que Dios no existe. Y todas esas mentiras que en el mundo pululan y que de una u otra forma penetraron y nos hirieron, porque son cualquier cosa que sea mentira nos hiere la vida interior, comenzaron a propagarse y a levantar más en alto esas cosas, y como decía un gran escritor, cuando una mentira se predica 100 veces, la persona acaba creyendo que es verdad. Tanto se ha hablado de que venimos del chango y la teoría de la evolución durante este siglo, que yo he conocido personas que están totalmente convencidas, y les estoy hablando de personas científicas que creen todavía en la teoría de la evolución, se peinan de rayita y creen en Santa Claus. Y esas personas, aunque tú les puedas mostrar que es anticientífica la teoría de la evolución y que la genética, la biología, la física, las leyes de la termodinámica la niegan de una forma total, ese va a ser el tema del próximo desayuno, la ciencia y Dios, estas personas han creído realmente esta mentira. Entre las mentiras más grandes que hay del mundo se encuentra la mentira más antigua, que es y va a ser el objeto de nuestra conferencia en esta mañana, respecto a que realmente nosotros podemos vivir independientemente de Dios. En otras palabras, de que somos dioses. Después le sigue el ateísmo, que niega totalmente la existencia de un creador. La teoría de la evolución tiene su fundamento en el ateísmo. La psicología del doctor Sigmund Freud también tiene su base en el ateísmo filosófico. Después tenemos la mentira más grande en el área científica, que es la evolución, donde grandes hombres de ciencia, paleontólogos y arqueólogos, científicos, físico-matemáticos, en las universidades de Cambridge, en Rochester, en Estados Unidos, creen que todavía existe la teoría de la evolución y que se puede realmente comprobar científicamente. Después tuvimos una mentira grandísima que duró 50 años, que fue el comunismo, donde millones de personas abrazaron esa mentira, nunca analizaron sus raíces, pero esas personas eran movidas más por sus emociones que por la razón. Esto es una tragedia, porque la Biblia nos muestra que el ser humano realmente no usa la mente, ni es un ser racional para tomar decisiones. El ser humano es gobernado por sus pasiones, no por la razón. Y finalmente tenemos también otra mentira, que es el hedonismo, con H. Esta es una filosofía que se pulula por todas partes, haciéndonos creer que debemos de vivir para esta vida. O sea, es la filosofía del placer. Si se siente bien, hazlo, no importa que adulteres, no importa que te vayas con otra mujer que no sea tu esposa, no importa que hagas lo que quieras, tú puedes hacer y deshacer en tu vida personal, y puedes tener 50 mujeres y puedes tener una vida de placer, y esa es otra de las más grandes mentiras que lastima nuestra vida interior y nos acaba convirtiendo en verdaderos animales. Pero vamos a concentrarnos en esta mañana en la mentira más antigua de toda la humanidad, la primer mentira lanzada en contra del ser humano. Y esto lo encontramos desde las primeras páginas de la Biblia, en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando el diablo, este ser astuto, que no es un mito, que no es una mentira, esto sí es una realidad, porque hay muchas personas que dicen que esto forma parte de las leyendas mitológicas y los cuentos de hadas. Sin embargo, una de las cosas más importantes para el príncipe de las tinieblas, para Satanás o el diablo, es precisamente hacerte creer de que él es una leyenda, de que él no existe. Y si tú llegas realmente a creer esta mentira, de que esto es un cuento de hadas y de que no existe, él te tiene totalmente en sus manos, porque entonces, si no existen los poderes y alguien que cabeza al mal, entonces realmente no existe el mal. Y si no existe el mal, entonces no podemos tener ningún parámetro, no podemos
pararnos en ninguna medida para poder elegir la verdad o poder partir de una verdad moral y decir esto es bueno o esto es malo. Si el mal es algo relativo, si el bien es algo relativo, si esas dos verdades carecen de cualquier fundamento ético, filosófico, religioso, vuelvo a repetir, no tenemos la autoridad para pararnos sobre ninguna autoridad y decir esto es bueno y esto es malo. Gracias a Dios que este parámetro y esta norma Dios lo dejó en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia nos deja, sin lugar a dudas, claramente postulado cuál es la diferencia entre el bien y entre el mal. En el capítulo 3 del Génesis, versículo del 4 al 5, Satanás ataca a la primer pareja que existió en el huerto del Edén, tal como la historia lo comprueba. La historia comprueba que la civilización humana se inició en el Medio Oriente, en tierras donde actualmente se encuentran los ríos Tigris y Éufrates, que es el país de Irak. Así que todas las verdades bíblicas, repito, no son mitológicas, están a la luz de la historia y a la luz de la geografía y a la luz de la ciencia totalmente hechas, válidas. No estamos leyendo Aladino y la lámpara maravillosa, ni tampoco la Caperucita Roja, ni Dianética, ni Control Mental. Estamos leyendo verdades que permanecen absolutas 6.000 años después de haber sido postuladas. Satanás ataca a la primer pareja, este ser, la Biblia nos muestra, y le dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios había creado a la raza humana, iniciada por una primer pareja, con la capacidad de que nosotros respondiésemos, con la capacidad o la habilidad para que nosotros pudiéramos escoger entre el bien y entre el mal. Cuando el ser humano fue colocado en este planeta, no fue colocado, la Biblia enseña, como un robot. No había en nosotros solamente la capacidad para elegir hacia el bien, porque entonces no podría considerarse una libertad absoluta. ¿Qué cosa es la libertad? La libertad, déjenme poder explicarles qué es con un lenguaje más sencillo. La libertad consiste en el ejercicio de nuestra voluntad, pero tiene que existir dos caminos. Cuando un ladrón sale de la cárcel o un asesino, el juez le dice a esta persona exconvicta, ahora usted está en libertad. ¿Qué significa esto? ¿Que cuando él salga va a hacer lo que le da la gana? No, esto es libertinaje. Y una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad. Cuando el exconvicto sale de la cárcel, él sabe que sale en libertad, pero para escoger el bien. Porque si escoge el mal, regresa otra vez al lugar de donde salió. Así pues, cuando Dios nos creó para que nosotros escogiésemos y supiésemos las consecuencias que existirían si nosotros escogiéramos lo contrario a Dios y pudiéramos nosotros ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el castigo? La Biblia dice, la muerte. La muerte física, tú tienes que morir y yo tengo que morir. Y nadie en el mundo te dice la razón más que la Biblia. La muerte es la paga del pecado. Es la consecuencia porque nosotros escogimos ir en contra de las leyes de Dios. Pero Dios interviene en la persona de Jesucristo en el espacio y en el tiempo y levanta una raza caída condenada para toda la eternidad. Y en la cruz de Cristo nos muestra su soberanía, su amor, la profundidad del pecado y lo más grande que es su misericordia y nos vuelve otra vez de hace 2000 años a nuestros días a colocar en la misma situación de Adán. Alguien puede decir en esta mañana, yo no tengo la culpa de poder irme al infierno porque mis primeros padres pecaron. Tu culpa no es el pecado por herencia, tu culpa es que sigues escogiendo lo que Adán escogió hace 2000 años. Así que tú en esta mañana estás otra vez en esa posición delante de Dios y tú en esta mañana puedes poner en volición, puedes ejercitar tu voluntad y tomar la decisión de servir, amar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y tú también en esta mañana puedes rechazar y decirle, quiero seguir creyendo en lo que los hombres me han enseñado. Y la Biblia dice que una de las tragedias más grandes de la humanidad es precisamente esta, que el ser humano está capacitado para creer más fácilmente la mentira que la verdad. Cuando Satanás atacó a Adán y Eva, insinuándoles que podían ser dioses, detrás de esta filosofía se encuentra la destrucción más grande que el ser humano ha conocido por creer que es Dios. ¿Qué significa que realmente tú crees que eres Dios? Aunque tú no digas, yo soy Dios,
Esa mentira consiste en creer que podemos vivir de una forma autónoma, que podemos ser independientes de Dios, que puedes trabajar, puedes estudiar, puedes casarte, puedes viajar sin tomar en cuenta a Dios. Total que al final, cuando estés ya en la capilla que te estén velando, llegan y te ponen óleos y te vas al purgatorio. Estas enseñanzas no tienen su origen en la palabra de Dios, sino en la ficción y en la falacia y en las mentiras del mundo. La Biblia dice que si tú mueres sin la persona de Jesucristo, digas lo que digas, búrlate lo que quieras decir, puedes expresar tus sentimientos más profundos. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y si tú mueres sin Jesucristo y sin la salvación que ahora que estás vivo, Dios te ofrece en la sangre de Jesucristo, tú pasarás eternamente tu vida en el infierno. ¿Qué cosa ha pasado a través de la historia? El ser humano creyó esta mentira. Y de Adán y Eva a nuestros días, nos demuestra la historia las catastróficas consecuencias que la raza humana ha vivido por haber creído la primer mentira que Satanás lanzó en contra de nosotros. Tenemos, por ejemplo, a los Césares romanos, hombres que realmente se creyeron dioses, se hicieron dioses, se hicieron divinos y mandaron a todo el imperio romano a que se les rindiera culto, adoración y veneración como realmente un dios. Los grandes conquistadores de la historia como Atila, el rey Nabucodonosor de Babilonia, Alejandro el Grande, Aníbal, Napoleón Bonaparte, José Stalin, Adolfo Hitler, escritores intelectuales como Friedrich Nietzsche, el filósofo francés Jean-Paul Sartre, Voltaire y todos esos filósofos, escritores, conquistadores y políticos creyeron la mentira de Satanás y convirtieron sus vidas en dioses. Y en esa época, en el 94 en que nos encontramos, continuamos nosotros leyendo en la revista Conozca Más, Duda, en la de José Benavides, en la de la Gran Pirámide, en aquellos que venden en Sanborns, en las librerías Purrúa, en las de Cristal, en las tiendas naturistas de los gurús, y encontramos que continúa esta mentira penetrando más y más en los seres humanos. Y la última forma de esta mentira, la última operación de esta mentira ha penetrado a través, escúchenme muy bien, de los filósofos del Oriente. Todas las filosofías orientales, el budismo, el zen, el yoga, los gurús, todas las personas que están involucradas en la meditación trascendental, en el método Silva, en todas estas cosas, todos ellos creen esa mentira porque los gurús enseñan y continúan enseñando que nosotros tenemos a la divinidad, que tenemos que encontrar la divinidad de entre nosotros y que realmente podemos vivir y alcanzar a través de la meditación la tranquilidad y la paz con Dios. Uno de los más grandes gurúes o de los dirigentes del Oriente es el Dalai Lama. Y en 1989, en el Vaticano, le dijo al Papa, usted debe saber que yo realmente no soy un ser humano cualquiera, yo soy Dios. El famoso gurú Rajneesh, quien en la India tomó el nombre de Bhagwan Shri, que significa Señor Dios, dijo antes de morir, 3 meses antes, cuando alguien llama a Jesucristo, realmente me está llamando a mí. Cuando alguien me llama a mí, está llamando realmente a Jesucristo. Lo interesante es que 3 meses después de esta declaración murió y nunca pudo resucitar. El famoso psicólogo, uno de los más grandes que hay en Estados Unidos, Scott Peck, escritor de la Nueva Era, declaró en su libro El camino menos recorrido lo siguiente: Dios anhela que seamos como Dios. Por esto estamos creciendo hasta convertirnos en dioses. Dios es la meta de la evolución. El Maharishi Mahesh Yogi, de la meditación trascendental, dijo, pervirtiendo la Biblia, Dios le dijo a Moisés, cuando iban a cruzar el Mar Rojo, esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. Yo quiero repetirles lo mismo, esténse quietos y conozcan a través de meditación que ustedes y yo somos dioses. Y aquí encontramos nosotros que estas declaraciones están permeando por todos lados las universidades, los libros de la filosofía, y te vas a inscribir con tu gurú y con tu barbón, y te vas a Chapultepec a establecer la meditación, y estamos viendo a gente intelectual, a gente racional, a gente inteligente. Sin embargo, cuando tú les muestras la verdad y les muestras la capacidad de destruir esas mentiras racional y lógicamente, continúan creyendo las mentiras de Satanás.
Lo más peligroso es que estas declaraciones continúan siendo proclamadas actualmente a través de diferentes maestros religiosos en la televisión de los Estados Unidos, en la radio aquí en México y en los programas en Europa. Quiero mencionarles a dos ejemplos. Este hombre, que se llama Zoe K.H., dijo lo siguiente en su libro La clase de vida de Dios, en la página 35 al 36, en 1989. El hombre fue creado igual a Dios y puede estar delante de Dios sin ninguna conciencia de inferioridad. Dios nos hizo igual a Él. La razón por la cual Dios creó a Adán fue porque Él quería reproducirse a sí mismo. Adán no estaba subordinado a Dios. Otro famosísimo conferencista en Estados Unidos, MC, dijo en una cinta grabada de audio y que se titula La última manifestación de los hijos de Dios, lo siguiente: ¿sabían ustedes que desde el principio Dios quiso reproducirse en nosotros? Cuando ustedes me miran, realmente están mirando a Dios. Y la gente continúa escuchando todas estas enseñanzas y la gente no sabe reaccionar, no sabe qué creer, porque la gente no conoce, repito, las implicaciones filosóficas y morales detrás de esta grande mentira. Una secta muy famosa, los mormones, enseñan que los seres humanos nos convertimos en dioses a través del sacrificio de Cristo y después de la resurrección. Por eso, cuando José Smith, el fundador de los mormones, inició esta secta y este grupo antibíblico, comenzó a enseñar de que él podía tener 10 o 15 esposas al mismo tiempo. Esto es la poligamía. Cuando en Estados Unidos se estableció la Constitución americana prohibía la poligamía y a este hombre lo lincharon en la cárcel, murió muerto, porque enseñó a otros mormones que tienen la oportunidad de vivir en países donde se permite la poligamía, siguen teniendo su harem de 15 o 20 esposas, porque al fin y al cabo seremos dioses, y mientras más mujeres tengas allá, más diosas tendrás diamantes en la otra vida. Pero esto no es todo. Ustedes han oído de las sectas metafísicas, como la ciencia cristiana, el unitarismo, el control mental Silva, el nuevo pensamiento, y todas esas filosofías, todas enseñan lo mismo, y todas creen en un principio impersonal o sustancia llamada mente divina o la mente de Cristo, que permea la realidad haciendo o convirtiendo todo en algo divino. En esencia, los que ustedes estudian la metafísica es una mezcla de panteísmo con el panenteísmo. El panteísmo es todo es Dios, Dios es todo, y el panenteísmo es todo es parte de la divinidad. Y hay cantidad de personas que están leyendo ahorita los libros de la metafísica y comienzan a profundizar en la metafísica sin darse cuenta y sin tener la capacidad de poder discernir en dónde está el gusano en la manzana. Y recuerden, toda manzana del diablo tiene un gusano. Te puedes comer el 80% de la manzana y no hay nada, y te cae bien, pero ahí está el gusano escondido en el último 20%. Para que la mentira pueda producir realmente su efecto, necesita mezclarse con la verdad. Y así vas a encontrar muchos libros que dicen muchas verdades, pero ahí está mezclada, escondida, sin que tú sepas la mentira de Satanás. Veamos ahora a continuación algunas perversiones de la Biblia. ¿Por qué los mormones sacaron de que somos dioses? ¿Por qué los testigos de Jehová, otra secta, niega la deidad y divinidad del Hijo de Dios, que es el único que es Dios, Jesucristo? ¿Por qué muchos maestros religiosos en la televisión toman pasajes de la Biblia y te enseñan la Biblia y te dicen, ahí está? Yo quiero analizar estos 3 pasajes, que son las únicas 3 bases que cualquier secta o cualquier falso maestro religioso usa para probarte de que somos dioses. El primero se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, en los versículos del 31 en adelante. Juan 10, versículos del 31 en adelante, donde tenemos una confrontación del Señor Jesucristo con los fariseos o los líderes religiosos de su época. Y dice Juan 10, del 31 en adelante, entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre,
te haces Dios? Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Este pasaje es usado constantemente por muchas personas para decir que realmente Dios en el Antiguo Testamento nos llamó a los seres humanos dioses. Veamos de dónde proviene esta cita de Jesucristo. Proviene del capítulo 82 de los Salmos. En el Salmo 82, Dios está presidiendo una gran asamblea ante los jueces de Israel. Y Dios en el Salmo 82 está próximo a juzgar a los jueces de Israel porque ellos comenzaron a juzgar al pueblo con parcialidad. Comenzaron a alejarse de sus leyes y comenzaron a emitir juicios donde no le tomaban en cuenta. Y Dios, de una forma irónica y satírica, les coloca y les dice, si ustedes juzgan sin tomarme en cuenta a mí, dioses sois. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se erija como juez sin tomar en cuenta a Dios, entonces se convierte en Dios. Cristo no podía contradecirse. En Marcos 12:29, Él dijo, Dios Jehová, uno es. Estaba citando Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová, tu Dios, uno es. No podía Cristo contradecirse, ni la Biblia se puede contradecir al establecer que hay un solo Dios verdadero manifestado en tres personas distintas. Y esas tres personas poseen las mismas características, los mismos atributos y la misma esencia de la divinidad. Si tú tienes algún conflicto intelectual para poder explicar o entender cómo pueden tres personas ser Dios y ser uno en esencia, es muy fácil de demostrarlo físicamente. Yo aquí tengo un prisma, este micrófono es un prisma, y vamos a dirigir un rayo de luz blanca al prisma. Cuando el rayo de luz es dirigido en el prisma, tú estás viendo desde esa perspectiva, y al atravesar el prisma se descompone en 7 colores. Si yo te tapo este lado y te digo, ¿cuántos colores ves? ¿Qué me contestas? 7. Son 7 diferentes, pero todos provienen del mismo rayo de luz. Es la descomposición de algo que originó esta descomposición. Así Dios es uno y se descompone o se manifiesta en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero las 3 es la misma. Es el mismo Dios, no son 3 dioses. Dios no es una pluralidad, es uno en esencia, uno en cualidad cuantitativa y cuantitativa. Entonces nadie puede decir, yo no entiendo esto cuando la misma física no lo demuestra. Tenemos otro ejemplo, el H2O. Es la composición química del agua, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Y el H2O, ¿en cuántas formas físicamente se manifiesta? Se manifiesta en líquido, se manifiesta en sólido y se manifiesta en gas. ¿Un cubo de hielo es H2O? ¿Sí? ¿El agua en líquido es H2O? Sí. ¿Y cuando es gas también es? Así es. Aquí tenemos el agua manifestada en 3 estados de la materia, físico, líquido, gaseoso, sólido, y sin embargo mantiene la misma característica en la esencia de su composición química, H2O. En los 3 estados es H2O. En Cristo Dios es Dios, en el Espíritu Dios es Dios y en el Padre Dios es Dios. Pero sus manifestaciones en el universo, Él en su soberanía escogió que fueran de triple manera. ¿Por qué entonces Cristo le dijo estas palabras a los fariseos cuando lo querían apedrear, citando el Salmo 82? Aquí encontramos nosotros en el Salmo 82, versículo del 6 al 7, la razón. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios les decía literalmente a los líderes de Israel, ¿así que se creen dioses? Bueno, la tumba va a probar que son solo hombres. Cuando mueran, sabrán la diferencia infinita entre yo como Dios y ustedes como mortales. El lenguaje irónico y satírico de la Biblia no puede tomarse como una afirmación y una declaración para poder transmitir la postulación de que la Biblia enseña de que somos dioses. Hay que ver de dónde se citó, a quién se lo dirigía Dios
¿Y por qué causa? Cristo le cita la cita a los fariseos. Los fariseos estaban tratando de apedrear a Cristo, le rechazaban como el Mesías y se enojaban porque él decía ser el Hijo de Dios. Y Cristo les contesta en la misma forma irónica, en la misma forma satírica que lo hizo el Padre Jehová en el Antiguo Testamento con los líderes religiosos cientos de años antes. Y les dice, si yo les digo que soy Hijo de Dios y me someto a Dios, ustedes al apedrearme, ¿no sois dioses? ¿No están ustedes levantándose en el lugar de Dios al juzgarme y rechazarme como Dios, lo mismo que hicieron los líderes de ustedes en sus antepasados israelitas? Este pasaje de ninguna forma se les llama dioses porque seamos dioses, sino que debemos observar que estas personas estaban sujetas a la muerte, y alguien que está sujeto a la muerte no puede ser Dios. En segundo lugar tenemos Juan 1:12. En este versículo, Dios enseña en la Biblia que cualquier persona en esta mañana que reciba a Jesucristo, que crea en su nombre, no solamente creo en Cristo como un personaje histórico que vivió y existió, sino que creas que Él es el Mesías, que fuera de Cristo tu vida carecerá de propósito, de razón y de satisfacción, que fuera de Cristo estás en el preámbulo de la condenación eterna. Tú tienes que creer que este hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó por tus pecados y por mis pecados. Y la Biblia dice que cualquier persona que se atribuya, que reciba, que se apodere de este beneficio y de esta bendición, la Biblia dice, a los que creen en su nombre, les da potestad, o el derecho, o el poder, o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, la lógica es la siguiente. Encontramos un maestro que escribe en el Excelsior y dice lo siguiente: bueno, ¿que acaso un hijo no tiene parecido a su padre y no comparten los dos la misma naturaleza? Si la Biblia nos llama hijos de Dios, entonces somos dioses. La respuesta es la siguiente: aun cuando somos hijos de Dios y la Biblia nos coloca en la posición de hijos de Dios, quiero que entendamos que no somos hijos por naturaleza, sino por adopción. Vamos otra vez. No somos hijos por naturaleza, sino por adopción. Y les voy a explicar la diferencia. Por naturaleza es tener un hijo, tú y tu esposa, a través de la unión física, sexualmente hablando. Ahí nace algo que es resultado de la naturaleza y va entre los genes de tu esposa y los genes tuyos o mis genes. Pero si yo voy a un orfanatorio y adopto a un hijo, el hijo que yo adopto no es por naturaleza mi hijo. Él tiene los beneficios, él tiene todas las garantías y todas las bendiciones porque lo voy a considerar como si fuera mi hijo y trataré de olvidarme que lo adopté. Él recibe toda mi herencia si yo me muero y él entra a mi casa a formar parte de mis hijos naturales como si él fuera natural, pero no es natural, es por adopción. La Biblia nos dice en el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículos del 5 en adelante, que Dios redimió a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Dios tiene un solo hijo por naturaleza, que es Jesucristo. Y por eso se usa la palabra unigénito, que en el griego significa único en su género. Es la palabra monogenes en el griego, que significa único en su género. El unigénito Hijo de Dios. No hay otro como Jesucristo, porque Jesucristo es verdaderamente Dios por naturaleza. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ahí se le llama a Jesucristo Dios. En Filipenses 2:6 se dice de Jesucristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo. En Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así que las enseñanzas de la Biblia son muy claras en cuanto a la diferencia que existe entre el Creador y sus criaturas. Una criatura creada por el Creador nunca podrá, ni nunca ha sido, ni nunca será, ni nunca tendrá los atributos que le pertenecen solamente a Dios.
uno de los libros más maravillosos de la Biblia es el libro de Job. Y ahí en el libro de Job, de los versículos 40 al 42, Dios comienza a mostrarle a Job lo que él hizo con el mundo. Y le dice a Job, mira Job, las pléyades del cielo, la osa mayor, la osa menor. Ve las estrellas, qué orden tiene y cómo las coloqué. Ve la medida que hay de la tierra al sol para que el sol no queme a los habitantes. Mira la inclinación de la tierra sobre su eje. Mira cómo la tierra gira. Mira las plantas. Mira el cuerpo humano. Mira las neuronas del cerebro. Mira cómo crece un niño. Cómo inmediatamente le pide la leche a la mamá. Mira la asociación que existe entre lo que yo creo y lo que la persona que fue criada necesita. Y cuando Dios le muestra la creación a Job, podríamos nosotros comparar esto como Alberto Einstein tratando de enseñarle la teoría de la relatividad a una almeja. Es exactamente el mismo ejemplo. ¿Se imaginan ustedes a Alberto Einstein enseñando la teoría de la relatividad ya no a una almeja, a un niño de 3 años? La capacidad de percepción, el discernimiento mental, la inmadurez cronológica de la persona le podría impedir y obstaculizar que pudiera comprender las cosas tan grandes. Dios nos ubica igual y en la Biblia. Y Jesús dijo, para que ustedes comiencen a entender la creación del universo, entiendan esto. Para Dios es más importante que creamos y comprendamos las leyes morales que las leyes de la creación. 2 capítulos se dedican en la Biblia a la creación. Génesis 1 y Génesis 2. Y se dedican más de 35 capítulos en la Biblia a la erección del tabernáculo de Moisés. ¿Por qué se le dedica más a la cuestión de la adoración? Porque Dios está más interesado que nosotros podamos entender las leyes de la adoración y a Dios que las leyes de la creación que los mismos científicos no han podido definir. Un científico en el siglo XX no puede definir todavía qué es la electricidad. Es un fluido, es una corriente de tal cosa, pero nadie puede definir tantas cosas como las que embargan la ciencia. Ningún científico te puede decir de dónde venimos. No hay ningún método científico que te diga la edad de la Tierra. Todo es aproximaciones, especulaciones y filosofías. Nadie te puede decir quién eres y nadie te puede decir a dónde vas más que la Biblia. Así pues, nosotros no podemos comprender lo que la Biblia está enseñando, porque lo único que hacemos es comenzar a pervertirla. El profeta Isaías, en el capítulo 43, versículos del 10 al 13, nos dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Lo oyeron, amigos mormones? ¿Lo oíste, amigo gurú? ¿Lo oíste, Dalai Lama? Esto es lo que la Biblia enseña. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el capítulo 45, versículos del 5 al 6, dice Dios, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. En el capítulo 44 de Isaías, versículos del 7 al 8, Dios continúa hablando y dice, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Damas y caballeros, una de las cosas más asombrosas de la Biblia son sus profecías cumplidas. Todos los martes a las 8 de la noche damos una conferencia ya junto a Escatorama en el Centro de Convenciones en Ciudad Satélite y estamos demostrando en las profecías de Daniel que la Biblia es absolutamente exacta de acuerdo a la historia. La Biblia es el único libro que profetizó los imperios mundiales, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos, y la Biblia es el único libro que profetiza la última forma de gobierno mundial. Antes de que el comunismo surgiera, en el capítulo 38 de Ezequiel, ya la Biblia decía que el comunismo no iba a ser la última forma de gobierno, que la última forma de gobierno no sería un país, sería un bloque de 10 naciones.
tal y como ahorita se están conformando en Europa la comunidad de estados europeos. La Biblia nos muestra que va a surgir en Europa un líder llamado el Anticristo con lujo de detalles y nos dice que va a ser una moneda que ya está absolutamente ahorita en desarrollo, que es el ECU, esto citado con cientos de años de anticipación. Pregúntale a tu gurú, dice Dios, pregúntale a Nostradamus, pregúntale a la bolita de cristal, pregúntale a tu brujo, pregúntale a Uri Geller, pregúntale al que quieran, dice Dios. Yo soy el único que pone en orden los eventos de la historia para que sepan y conozcan que yo soy Dios. Y finalmente tenemos el último pasaje en 2 de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 4. Y en 2 de Pedro 1:4 dice la Biblia que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser, y vean ustedes la frase que se usa, participantes de la naturaleza divina. Aquí dice la Biblia que el cristiano, al recibir a Cristo, comienza a participar de la naturaleza divina, pero no dice que seamos dioses. Una cosa es que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, haya hecho mi cuerpo su casa o su habitación, dice 1 Corintios 16:19, que somos el templo. Ya no hay templos construidos para Dios, ahora Dios es la muerte de Cristo en nuestros días, Él entra a morar dentro de cuerpos humanos, pero el hecho de que Dios entre a morar a mi vida no me hace Dios. Simplemente estoy participando de su naturaleza divina porque la naturaleza divina comienza a luchar contra mi naturaleza corrompida y comienza a través del poder del Espíritu Santo a tratar de vencer las obras de la carne. Pero este pasaje de ninguna forma enseña que somos dioses tampoco. Y por último, hay personas que dicen, entonces, ¿qué? De que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, 26 y 27 se usan dos palabras en el hebreo, apúntelas. Imagen y semejanza. La mayor parte de las personas todavía no comprenden qué implicaciones tiene esta enseñanza. ¿Qué significa que somos creados o fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? En primer lugar, la palabra semejanza es la palabra hebrea demuth, con D de Daniel, E-M-U-T-H, demuth, que significa literalmente resemblanza o similaridad. No significa jamás idéntico ni identidad. Y la otra palabra, imagen, es la palabra hebrea selem, T-S-E-L-E-M, selem, que significa algo que pertenece o que confirma una copia de otra cosa. Y cuando dice la Biblia que somos imagen de Dios, no nos dice que somos una calca o una copia al carbón de Dios, sino que poseemos los atributos de Dios, o más bien que poseíamos y que recobramos al recibir a Jesucristo. Y les voy a explicar finalmente lo que esto significa. Adán en su estado natural estaba creado a imagen de Dios. Si ustedes leen el capítulo 5 del Génesis, dice que Adán tuvo hijos a su semejanza ya. A la semejanza de él, o sea, los descendientes de Adán heredaron ya la naturaleza caída de Adán, pero Adán no tenía padre ni madre, fue un hombre creado de la nada por Dios, y él era hecho a imagen y semejanza de Dios, y esto significa que en Adán había santidad, número 1, 2, había justicia, y 3, había verdad. Dice el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, que el nuevo hombre o el cristiano es creado de acuerdo a la justicia, a la santidad y a la verdad del que nos creó. Comenzamos a recordar esta imagen. Pero la justicia, la santidad y la verdad, cuando Adán pecó, fueron borradas del hombre, fueron distorsionadas del hombre, y de Adán a nuestros días, quedan dentro del hombre, dice Eclesiastés capítulo 4, que como Dios puso la eternidad dentro de nosotros, quedan rezados. En el hombre caído, en el hombre no cristiano, quedan rezagos de esta imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de ti, persona que me escuchas, existe algo por buscar la verdad. Y por eso estás de filosofía en filosofía, por eso estás con el control mental, por eso buscas a los gurús, por eso estás con los Hare Krishna, por eso te metes a los mormones y a las sectas. El hombre tiene una sed insaciable por la verdad, por eso descubrimos, por eso nos involucramos en aventuras y a la luna y al fondo de la tierra y a escalar el Popo. El hombre anhela conocer la verdad, pero la verdad se encuentra únicamente en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, dentro de ti existe
el anhelo y el idealismo por la justicia. Por eso hay huelgas de enfermeras, de doctores, de rancheros, de indígenas, de chapanecos, de ingenieros, de maestros. El mundo por todos lados grita, queremos justicia. Y la justicia no existe ni existirá jamás en el planeta Tierra. ¿De dónde sale ese anhelo por la justicia? De esa imagen rezagada de Dios en el hombre. Y finalmente, en el fondo de tu corazón, no lo puedes negar, quieres ser bueno. La santidad, perdida y distorsionada por el pecado. Y ahí está la Navidad, y eres traficante de drogas y tienes 5 amantes, pero vas y le regalas dulces a los niños. Y mandas $1.000.000 a un orfanatorio. Un cantante muy famoso aquí en México, homosexual, construyó 2 asilos para los niños. ¿Por qué? Porque en medio de su pecado y su inmoralidad quieren de alguna forma cubrir y ahogar la voz de su conciencia haciendo buenas obras. El ser humano anhela de una u otra forma hacer actos buenos de misericordia, de caridad y de altruismo, porque dentro de él algo lo impulsa a borrar la culpa y de sus pecados y de las cosas que hace en contra de Dios. Hasta que tú recibes a Jesucristo, la justicia, la verdad y la santidad comienzan en su verdadera proporción a crecer dentro de ti. Damas y caballeros, aun cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que al convertirnos a cristianos comenzamos a participar de la naturaleza divina, nunca podremos, metamos esta idea, este pensamiento, esta verdad absoluta en la cabeza. Nunca fuimos dioses, ni somos dioses, ni llegaremos a ser dioses por 6 razones finales. Número 1, para ser Dios se necesita tener existencia propia. Como dicen los jóvenes, échate ese trompo a la uña. Todos somos seres que fuimos creados por una causa. La razón de tu existencia y la razón de mi existencia, la razón de la existencia de los ángeles, no está en ellos ni en mí. Cuando Jean-Paul Sartre murió, el padre del existencialismo y el filósofo de la desesperación del siglo XX, dijo Sartre: yo no encuentro ninguna justificación del universo, ninguna razón más que la que puedo encontrar dentro de mí. Pero aquello que está dentro de mí no me dice finalmente cuál es la causa por la cual he nacido en este mundo lobrego de angustias y de lágrimas. No podía Sartre poder descifrar ni definir la razón de su existencia. Si mi causa no está en mí, si yo no me creé a mí mismo, si yo no tengo control de mi vida, si yo no me ordené nacer, ni tampoco sé cuándo voy a morir, ¿cómo puedo atreverme a pensar que puedo ser Dios? Para ser Dios se necesita tener existencia propia. Y el Dios de la Biblia no tiene su causa en ninguno de nosotros. La causa de su existencia está inherente en su propia divinidad. Número 2, necesitaríamos ser omnipresentes. En otras palabras, solo el Dios de la Biblia, el Padre y el Hijo, están en todo momento, en todo lugar, al mismo tiempo. Y tú estás ahorita en el DF, no estás en Chiluca ni en Chiapas tampoco. En tercer lugar, necesitaríamos la omnisciencia. La omnisciencia es el conocimiento absoluto y total del universo. El otro día me encontré un ateo en Cuernavaca y que me dice: no, yo no puedo creer en Dios porque tengo muchas dudas. Y dije: oye, el día que alguien llegue y me diga no tengo dudas, es Dios. Precisamente porque no somos dioses tenemos tantas dudas. Las dudas no son malos, es la capacidad que Dios nos ha dado para poder alcanzar la verdad. Y si no tuvieras algún día dudas, en ese momento es porque ya eres Dios. Dios es el único que no duda. Gracias a Dios por las dudas. No es malo dudar, malo es quedarte con las dudas. Investígalas, y en la Biblia Dios nos las da para que encontremos en la Biblia la respuesta a la incógnita de todos los problemas científicos y filosóficos de la raza humana. Aquí en la Biblia se encuentra la verdad absoluta en la persona de Jesús. El día que alguien se levante y diga todo lo sé, en ese momento se convierte en Dios. Por eso es una aberración poder decir que un hombre es infalible. Atribuirle la infalibilidad a un hombre es hacer a ese hombre un Dios. Nadie es infalible más que el Dios creador. En tercer lugar, tendrías que tener la omnisapiencia, o sea, tener el conocimiento absoluto, no solamente el conocimiento, sino también del pasado y también del futuro. Tenemos falsos profetas como Nostradamus, que dicen que está muy cerca las profecías de Nostradamus, y quiero que chequen, el 60% de las profecías de Nostradamus nunca se han cumplido. Falló en el 60%, y la Biblia establece la ley de los profetas. Para que sea de Dios, tiene que cumplirse un 100%. Jean Dixon, la profetisa de Estados Unidos, que vio el asesinato del presidente Kennedy en 1962 en la ciudad de Dallas, Texas, vio 2 semanas antes que a Kennedy lo mataban. Y en ese momento los periodistas la elevaron como una diosa y la profetisa de Estados Unidos.
Cada año vienen todos los que practican astrología a preguntarle a Jim Dixon, ¿y ahora qué opina de este año? Y el 80% desde el 62 se ha equivocado en todas las profecías. Esa mujer, aunque diga que crea en Dios, doña Pachita creía en Dios, en San Miguel Arcángel, en San Martín de Porres, en los mormones y en todo. Esa gente no tiene poderes de Dios, son poderes falsos del mundo de las tinieblas. La única verdad, el único libro que está sujeto a cualquier argumentación, a cualquier ataque, yo debato a cualquier persona y cualquiera que conozca la Biblia, a que tú me demuestres que en la Biblia hay un solo error. No hay en la Biblia un error científico, histórico, geográfico, psicológico, científico, de ningún carácter. La Biblia es perfecta, es infalible, es inerrante. No puede haber equivocaciones y esta unidad tan perfecta nos demuestra que es la palabra de Dios. Y finalmente tendrías para ser Dios que ser eterno y soberano. ¿Qué es la eternidad? Esto es increíble que no pueda ser contestado aún en los seminarios de muchos teólogos en el mundo entero. La eternidad es lo siguiente: no haber tenido principio ni tampoco tener fin. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú eres eterno? A ver, los cristianos. El cristiano contesta, tenemos la vida eterna, ¿no es verdad? Bueno, al tener la vida eterna, ¿no somos eternos? No. Entramos a poseer la vida eterna cuando recibimos a Jesucristo y se nos garantiza la eternidad para siempre, o sea, jamás seremos aniquilados ni destruidos. Pero la eternidad no la poseíamos. No hay ningún alma que nazca inmortal. La inmortalidad es adquirida o adjudicada en el nuevo nacimiento cuando nos convertimos al Hijo de Dios. Entonces no hay inmortalidad hasta que no entramos a poseer la palabra en el griego zoe, con Z, Z-O-E, que se tradujo vida eterna. Esa calidad de vida no nos pertenece a ningún ser humano, ni a los ángeles, ni a tu gurú, ni a los animales. La vida eterna es algo, una prerrogativa que solo Dios posee y que Él la da, la imparte, se la comunica a través del Espíritu Santo mediante la fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres realmente, como ser humano, creerte Dios? Vives la mentira y el engaño más grande. Dios es nuestro Creador y le debemos sumisión y obediencia. En Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Yo no controlo mi aparato respiratorio cuando me duermo y le digo, no se te olvide respirar hoy en la noche. Yo me acuesto y mi corazón sigue latiendo, siguen mis pulmones respirando y a pesar de eso me puedo acostar y hacerme la idea de que soy Dios. Qué tonto, qué irracional, qué aberración, qué degeneramiento de la mente intelectual, filosóficamente hablando. Sin embargo, el mundo lo sigue creyendo y por eso estás con tantos gurús, porque nunca te habías puesto a reflexionar que a Él le debes la vida. Damas y caballeros que nos visitan en esta mañana, si Dios es Dios y tú eres su criatura, ¿sabes una cosa? Lo mínimo que tú puedes hacer es preguntarle a aquel que le debes la vida, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Para qué nací? ¿Nací para ser ingeniero? No. ¿Para ser presidente de la República? Tampoco. ¿Para ser traficante de drogas? Menos. ¿Para amasar fortuna, para hacer Miss México, para hacer Miss Universo? Todos los logros que tú trates de alcanzar en esta vida, todos van a desaparecer. Y después la pregunta es, ¿qué harás? Prepárate para encontrarte con tu Dios. En la tumba no te vas a llevar una sola esclava de oro, ni tu poder, ni tus títulos. En la tumba entras y atraviesas el túnel de la eternidad si en esta vida tú hiciste la paz con Dios mediante Jesucristo. No eres un animal, no venimos de chica, ni del chango, tenemos un propósito y una razón para existir, y esa razón, la Biblia es el único libro que la revela. Debemos nuestra existencia a nuestro Creador. Y Dios te dice en esta mañana, humíllate. Hinca tu rodilla delante de mi Hijo Jesucristo, que dio su vida por ti, con su sangre, por tus pecados. Reconoce que sin mí y separado de mí, nada podrás hacer. Y entiéndelo, sé lógico y sé entendido de cuál es mi voluntad. Mi voluntad es que tú seas santo en toda tu manera de vivir. Porque Dios es santo, porque el carácter de Dios es santo, Dios demanda que nosotros también seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y como no podemos ser santos por nosotros mismos, Dios nos regala, nos imputa la santidad y la justicia de su Hijo Jesucristo mediante la fe en su sangre derramada. No quisieras en esta mañana despojarte de la idea y la mentira de que eres Dios y aceptar en este momento al único Dios vivo y verdadero,
al Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios y Padre de misericordias y de toda consolación, aquel que envió a su Hijo unigénito para darnos el perdón de pecados y la vida eterna. Recibe en esta mañana, por la fe en Jesucristo, el regalo de Dios. Inclinamos nuestro rostro y nos despedimos con esta sencilla oración. Señor, te damos gracias por abrirnos los ojos del entendimiento y demostrarnos que no somos dioses. Te necesitamos. Oh Señor, fuera de ti nuestra vida no tiene ni tendrá nunca ningún significado. En ti somos, en ti nos movemos, en ti existimos. Estamos en este mundo por tu causa, vivimos por tu causa y algún día moriremos para entregarte cuentas de la forma en la que respondimos a la verdad de tu Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él cree en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. De cierto te digo, dijo Jesucristo, que si tú crees en mí y me recibes, no vendrás a condenación, sino que pasarás de la muerte a la vida. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Él herido fue por tus pecados, molido por mis rebeliones. Lo que tú merecías pagar y lo que yo también merecía pagar, la Biblia dice que Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y él, el inocente, el santo de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, en su cuerpo moría y llevaba tu juicio y mi condenación, tu infierno y mi castigo. Y ahora Dios te extiende las manos de Cristo y te invita a que creas, a que ejercites tu libre albedrío y le digas, creo en ti, Señor Jesús. Lo más importante en esta mañana es que reconozco que soy pecador, que te he ofendido y que merezco la condenación, pero por causa de la muerte de Cristo, tú me perdonas. Y ahora dile estas palabras en tu corazón, si quieres en esta mañana recibir la vida eterna y el perdón de pecados. Dile, mi Señor y mi Dios, reconozco que he pecado contra ti y que he vivido soberbiamente, orgullosamente, creyéndome que puedo gobernar mi vida sin tomarte en cuenta. Me he creído Dios porque caí en un engaño. Ahora tú rompes las cadenas de mi esclavitud y disipas las tinieblas del engaño en mi mente con tu palabra y me has hecho entender que tu Hijo Jesucristo es el único Dios. En Él creo en esta mañana, a Él le recibo y a Él invito como mi Salvador. Perdóname con tu sangre, Señor Jesús, y te invito a mi corazón para que reines y sigas siendo mi único Dios. En tu nombre santo. Amén.